Hola, buenas tardes, ya casi noches, horario del centro de México. Buenas tardes. Saludarlos. Me gustaría que la gente que se está sintonizando a través del Zoom, ahorita nos vamos a ir a trasladar a Facebook, que nos digan desde dónde nos están viendo. La vez pasada teníamos mucha gente de Guerrero, teníamos mucha gente también de Tijuana, de Veracruz, Guadalajara. Me gustaría que nos comentara desde dónde nos ven. Un Armando Dávalos, una doctora Florian Guerrero Gamboa, que siempre está con nosotros, Irma Sánchez Montes, Edson Luis Santos desde Guadalajara. Saludos. Saludos, Luis. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Estamos a 3 minutos de entrar, entonces aprovecho para saludarlos desde Guadalajara. A ver, ¿dónde más? En lo que nos ponemos aquí en Facebook. Los invito también a seguir la página Yo Soy Médico 17, plataforma por la cual transmitimos en Facebook y llegamos a más gente. Compártenla, denle like. Cuesta 0 pesos. Hoy viernes. Mira, Irma en la Ciudad de México. Saludos a Irma. En la Ciudad de México, la bella Ciudad de México. Qué padre. Desde Zapopan, y buenas noches a todos los asistentes, nos pone Armando Dávalos. Qué gusto saludarte, Armando. Ya estamos en Facebook, totalmente en vivo. Me gustaría que Daniela Escamilla levantara la mano, por favor, para poderla poner como panelista. Se está conectando apenas. Ahorita te aviso. Órale, Elena, me mandas ahí un mensajito para ponerla como panelista. Estamos a 2 minutitos de entrar. Muchas gracias a toda la gente ya en Facebook. Saludos a la gente de Facebook. Gente de Facebook que ya se está conectando. Más de las 50 personas que están. Díganos desde dónde nos ven. Esta es la dinámica de ahorita. Desde dónde nos ven. En Zoom hay mucha gente de Guadalajara, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz. Los de Facebook, ¿qué onda? La otra se ve mucha gente de Argentina, Bolivia, ¿eh? Entonces, estamos internacionalizando esto de la voz del residente. Bueno, pues voy dando el comercial ya para entrar de llenos a este gran tema que tenemos hoy viernes de cirugía general. Bueno, si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para adiestramiento en tema médico legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. También invitarlos a que le den like al Facebook, Medical Legal Center en YouTube, y La Voz del Residente, al igual que en Facebook, en Instagram. Está padrísimo todo lo que se está subiendo para que nunca te pierdas, nunca te despegues de nosotros. También estamos en Telegram, una comunidad muy padre y muy bonita, en la cual a continuación les pondré el link para que accedan a ella. Los de Zoom los pondré en el chat, y los de Facebook también en el chat, donde nos podemos saludar. Ahí les pondré el link. Bueno, hoy tenemos un gran tema: manejo de la parada cardíaca en el paciente postquirúrgico de cirugía de corazón. Ese es el tema de la noche de hoy viernes. Y bueno, les voy a presentar a nuestro gran doctor, el doctor Óscar Alonso Flores. ¿Quién es Óscar? Bueno, Óscar es un residente segundo año de la subespecialidad de cirugía cardiotorácica en el Hospital Civil de Guadalajara. También es miembro asociado del Colegio Americano de Cirujanos, Facultad Nacional de la Sociedad Científica Internacional para la Evaluación y Manejo Integral de la Vía Aérea. Él es el que va a dar la presentación. Tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, la doctora Elena López Gavito y su invitada, la doctora Daniela Escamilla, complementarán la charla, cuestionarán, darán consejos, tips, lo que ellas crean necesario para complementar la charla. Posteriormente pasaremos con el mejor público que existe, que son ustedes, los residentes en cirugía general que nos están viendo hoy viernesito rico, 8 de la noche. Y bueno, ya para darle pie y espacio a nuestro doctor Óscar, saludar a Rosogenia Aranza, que dice: estamos listos desde Tijuana, Baja California. Perfecto, Rosa, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy sin duda tendrás un gran tema expuesto por el doctor Óscar Flores, al cual le doy la más cordial bienvenida. Adelante, Óscar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Excelente, gracias por estar con nosotros.
Un gusto. Muchísimas gracias a Medical Legal Center por la invitación el día de hoy. Estamos muy emocionados de compartir este tema que es relativamente algo nuevo. Esperemos podamos aprender todos de la plática y bueno, que sea una tarde amena, ¿no? Correcto, correcto. Muchísimas gracias. ¿Tienes acceso a compartir pantalla? Sí. Perfecto. Y me avisan que ya está conectada también la doctora Daniela. Perfecto, la hago panelista enseguida. Muchas gracias, doctora Elena. Y adelante, doctor Oscar, le dejo al público y los micrófonos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues buenas noches. Nuevamente, gracias por el foro que se me presenta el día de hoy. Bueno, yo soy el doctor Oscar Alonso Flores Flores, soy fellow de segundo año de la subespecialidad de cirugía cardiothorácica en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Soy cirujano general egresado del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Fuera del ámbito operativo en el que me encuentro actualmente, bueno, me desenvuelvo en las áreas de la enseñanza de posgrado para diferentes sociedades médicas nacionales e internacionales, principalmente la Asociación Americana del Corazón, en todas sus disciplinas de educación de reanimación, del Colegio Americano con los programas de soporte vital basado en trauma, ya lo había mencionado, de la Sociedad Científica Internacional para el Manejo, Evaluación y Manejo Integral de la Vía Aérea, EMIVA, y por parte también de la Sociedad de Cuidados Críticos de Estados Unidos. Actualmente soy miembro de varias sociedades médicas nacionales e internacionales, entre ellas el Colegio Americano de Cirujanos, la Sociedad Panamericana de Trauma, la Sociedad de Cuidados Críticos de Estados Unidos, y bueno, actualmente curso mi segundo año de la subespecialidad de cirugía cardiotorácica. Solo como conflicto de intereses, sí tengo un conflicto de interés, y es que actualmente estoy cursando el proctorship para graduarme como instructor del programa de reanimación avanzada en cirugía del paciente postquirúrgico cardíaco, CALS, ¿no? Actualmente estamos en vías de terminar nuestro entrenamiento y soy parte del grupo de CALS Latinoamérica, liderado por el doctor Rafael Herrera. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la plática el día de hoy? Bueno, tenemos que diferenciar que cuando un paciente cae en parada cardíaca, que es lo más catastrófico, la urgencia más grande que puede haber en cualquier estrato que se desarrolle un médico clínico, bueno, siempre ha sido la pauta que la reanimación cardiopulmonar avanzada se rige por las guías de la Sociedad Americana del Corazón, que es el ACLS, ¿no? Para los adultos, y para el paciente pediátrico está PALS. Sin embargo, el paciente postquirúrgico de corazón es un paciente especial, que tiene muchas otras situaciones que lo hacen de necesitar un protocolo individualizado comparado con los pacientes médicos con el ACLS. Y es como se va desenvolviendo el protocolo de CALS, ¿no? Que es el protocolo para soporte mental avanzado de pacientes postquirúrgicos de corazón. Y hay ciertas cosas que contrastan entre un protocolo y el otro, que a veces lo hacen difícil para quienes no están en el ámbito de un equipo de cirugía cardíaca, poder llevar una reanimación que a final de cuentas queremos que el éxito sea que el paciente tenga un desenlace positivo y salga del paro. Solo para que tengamos algo de membranza de la epidemiología de la parada cardíaca en pacientes postquirúrgicos de corazón, el paro en pacientes postquirúrgicos es raro, ¿sí? Va entre el 0.7 y el 2.9% de las complicaciones en el postquirúrgico. Por lo general, la mitad de las causas de la parada cardíaca en un paciente postquirúrgico de corazón se debe a un nuevo infarto. Por ejemplo, si habláramos de un paciente con una cirugía de revascularización coronaria, en un 53% aproximadamente. Y un cuarto de las causas de paro son complicaciones quirúrgicas. Llámese que el paciente sangró del lecho quirúrgico, que el paciente desarrolló un neumotórax de atención al momento de las invasiones prequirúrgicas que no se vio durante el transoperatorio, que tuvo algún desperfecto en los manejos postquirúrgicos en la terapia intensiva. Entonces, de estas situaciones, bueno, estamos hablando que 2/3 de las causas de paro pudiéramos nosotros manejarlas en el postquirúrgico inmediato. Comparado, por ejemplo, y eso es una situación muy importante, comparando las causas de paro, por ejemplo, de un paro intrahospitalario médico, ¿no? Llámese que el paciente tuvo una hipercalemia severa, que el paciente tuvo neumotórax de atención por ventilación mecánica con volúmenes altos o alguna situación de hemorragia por trauma. Los pacientes de parada cardíaca postquirúrgicos de corazón, tienen una supervivencia más alta que
que los pacientes que caen en paro intrahospitalario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que entre esa situación debemos de ser más agresivos con la reanimación, porque los pacientes tienen buenos desenlaces aunque caigan en paro en la terapia intensiva. Ahora, ¿por qué no se recomienda llevar de la mano exactamente el ACLS después de una cirugía de corazón? Recordemos que el diseño del ACLS por parte de la Sociedad Americana del Corazón se hizo para tratar de popularizar la reanimación en situaciones donde hay personal poco experimentado, llámese en áreas hospitalarias pequeñas o centros de atención primaria o en el área prehospitalaria, y que se tratara de ganar tiempo, ¿no? Para reperfundir el corazón, reperfundir el cerebro, en lo que llega a un área de alta especialidad, un hospital de tercer nivel, reaniman al paciente y esperamos salga adelante, ¿no? Recordando que una de las principales causas de paro cardíaco súbito extrahospitalario son de etiología cardíaca, ¿no? Llámese algún problema de isquemia coronaria o algún trastorno del ritmo congénito o alguna valvulopatía. Pero el paciente posquirúrgico de corazón es un paciente especial. ¿Por qué? Porque ya tuvo alguna intervención quirúrgica especializada, estuvo en bomba de circulación extracorpórea, tuvo un sinfín de cambios fisiológicos durante el procedimiento quirúrgico que ya no lo vuelven un paciente, inclusive si estaba el paciente ocluido, pues ya no va a estar ocluido coronariamente porque ya en teoría lo revascularizamos. Va a estar multiinvadido, va a tener muchos parámetros fisiológicos que nosotros vamos a poder estar evaluando durante su estancia en la terapia intensiva coronaria. Esto nos obliga a tener una visión diferente o un protocolo diferente para manejar la atención postparo, ¿no? Una reseña pequeña de la historia de cómo se desarrolló este protocolo. Por eso les mencionaba al inicio que esto es relativamente nuevo. En 2003, el doctor Jay Dunning y Adam Levine desarrollaron un protocolo que, observando sus casos previos en Inglaterra, notaban que el ACLS como que no daba unos buenos resultados en el posparo inmediato, además de que había ciertas situaciones específicas, tanto anatómicas como quirúrgicas, que no se podía plantar bien en los pacientes de cirugía de corazón. Ellos empiezan a protocolizar cómo deberían ser, en dependencia de sus casuísticas y estudios retrospectivos, las atenciones que se deberían de tener en estos pacientes en particular. Y en el 2009, junto con la Sociedad Europea de Cirujanos Cardiotorácicos, desarrollan los primeros lineamientos de la reanimación de un paciente posquirúrgico de corazón y publican en su revista estas guías. Actualmente la guía más reciente o la más actualizada es la guía del 2017, donde el doctor nuevamente hace un sinfín de recomendaciones sobre cómo debemos de reanimar un paciente que fue intervenido quirúrgicamente de corazón, y es lo que se plantea y se desarrolla en el curso de entrenamiento de CALS, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la otra situación específica? Obviamente, pues ya tenemos un lapso de 4 años y en ese inter del 2017, pues hubo también nuevos advenimientos, por ejemplo, como el ECMO, que no se tocan de manera específica, pero bueno, se han hecho algunos papers en cuanto a qué papel pudiera tener el ECMO en el manejo del paciente posquirúrgico de corazón, en paro, ¿no? Bueno, el protocolo CALS, ¿no? Por parte de la Sociedad de Cirujanos Torácicos también hizo una alianza, la europea con la Sociedad Americana, y llegaron a esta normalización o esta homogeneización de cómo debemos de nosotros abordar a un paciente en paro después de una cirugía de corazón. Y ellos simplifican un algoritmo comparativamente con de la Sociedad Americana del Corazón, y nos lleva de la mano en dependencia del ritmo con el que debuta el paciente y las intervenciones que nosotros debemos de hacer. Ante un paciente que nosotros vemos que se colapsa o tiene un colapso cardiovascular en la terapia postquirúrgica coronaria, primero es evaluar el ritmo, ¿no? Debemos de reconocer qué ritmo de paro presenta el paciente. Puede ser una fibrilación ventricular o asistolia, ¿de acuerdo? O una actividad eléctrica sin pulso. Y en esta situación, cuando nosotros identificamos el ritmo, debemos de ver muchas cosas. Principalmente debemos evaluar las curvas de los parámetros fisiológicos que tiene el paciente en la terapia intensiva. Llámese si el paciente debería traer una línea arterial, si el paciente se le está haciendo medición de la presión venosa central, la platismografía del pulsoxímetro, el ritmo cardíaco en el monitor, y si está la disponibilidad de la terapia intensiva de una curva de CO2 de igual manera. En este instante que nosotros vemos que se pierdan todas las curvas, porque debe ser una pérdida de todas las curvas si realmente el paciente está en paro, debemos de considerar fuertemente o el 100% que el paciente está en paro. Porque a diferencia de la ACLS nos diría, revisa el pulso, corrobora que el paciente respire, pero recuerden que este paciente tiene monitorizaciones fisiológicas en tiempo real, la línea arterial, la capnografía, el PVC.
Si en alguna situación el paciente no tuviera alguno de esos parámetros fisiológicos, se desconectaron, se jalaron durante el ajetreo de la atención del paro, bueno, podemos evaluar el pulso solamente con una duda muy, muy alta. Pero si yo estoy seguro que todas las líneas estaban bien y se pierden, yo debo de considerar que el paciente está en paro. Este es un ejemplo, ¿no? Tenemos aquí arriba el monitor, tenemos la línea de la presión arterial invasiva, la pletismografía del pulso oxímetro, la presión de la arteria pulmonar, la presión venosa central, y todas las curvas están mínimas o planas, pero con un ritmo que pareciera sinusal, ¿no? Entonces uno podría irse solamente con el ritmo y decir, está todo bien, pero las líneas de parámetros fisiológicos están planas. Esto puede ser una actividad eléctrica sin pulso y no debemos hacer caso omiso y considerar que el paciente puede estar en paro. Hay algo que se llama la regla de 1 minuto o la regla del primer minuto, que es que nosotros en ese primer minuto vamos a tratar de arreglar todo lo que pudiera estar cambiando los parámetros fisiológicos del paciente en la terapia intensiva. Llámese que el paciente se le desconectó el marcapasos, salió dependiente del marcapasos del postquirúrgico y ya no tiene batería, o está enmascarando un ritmo letal, que el paciente se le haya desconectado el ventilador y está hipóxico, entre otras cosas, antes de iniciar la RCP. ¿Por qué? Porque el realizar RCP en un paciente con un esternón recién abierto, con un ventrículo, una aurícula recién abierta, con suturas, bueno, también tiene el riesgo de que se disente esas reparaciones y el paciente, pues bueno, tenga un desenlace fatal porque ya es una lesión anatómica de consideración. Entonces se trata de hacer todas las intervenciones antes de iniciar la reanimación cardiopulmonar. Ojo, no significa que estemos peleados con dar la RCP. Claro que es necesaria. Si en ese minuto nosotros no podemos resolver la causa del paro o no lo identificamos de primera instancia, debemos de dar reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que hace la RCP? Mantener la presión de perfusión coronaria y mantener la presión de perfusión cerebral, que eso es el principal punto de nuestra reanimación y el principal punto, por ejemplo, en el transquirúrgico de usar una bomba de circulación extracorpórea, que se mantenga el cerebro protegido y el corazón protegido. Y vamos a dar nuestras compresiones torácicas a las recomendaciones que nos hace la Asociación Americana del Corazón, de 100 a 120 compresiones por minuto. Ahora, aquí lo que tenemos de ventaja es que si el paciente está con una línea arterial, que lo ideal es que todo paciente operado de corazón recién salido de quirófano esté con una línea arterial, vamos a poder tener algo que se llama reanimación guiada por metas fisiológicas y vamos a poder ver una curva de presión arterial que nos va a dar la presión sistólica y diastólica. Y nuestro punto principal es mantener una presión arterial sistólica por arriba de 60 con el masaje cardíaco externo, en lo que yo voy tratando de resolver la causa del paro y activando a mi equipo de reanimación de cirugía de corazón. Ante el primer rubro, que son los pacientes que tienen ritmos desfibrilables, como la taquicardia ventricular sin pulso y la FB, debemos, a diferencia contrastada del ACLS, que nos dice, das una descarga, inicias la reanimación con compresiones, administras fármacos, evalúas a los 2 minutos si hay que descargar nuevamente. Aquí la recomendación es que demos 3 descargas consecutivas externas al máximo de energía del desfibrilador. Depende si es un bifásico o un monofásico. De igual manera, si tuviéramos duda de qué tipo de desfibrilador manejamos, bueno, el máximo de voltaje, y no iniciar la reanimación. ¿Por qué? Recordando que fisiopatológicamente los ritmos desfibrilados en los primeros 3 minutos tienen una posibilidad de retorno a circulación espontánea de arriba del 87%. Entonces podemos evitar dar compresiones si el ritmo cambia después de esas 3 compresiones, con un nivel de evidencia alto. Sin embargo, si en esas 3 descargas el paciente no revierte y sigue con un ritmo desfibrilable, debemos de iniciar el masaje cardíaco externo y considerar fuertemente el uso de un antiarrítmico, que la recomendación que se hace por parte de la Sociedad Europea de Cirugía Torácica Americana es que administremos amiodarona, un bolo de 300 miligramos por una vía central, que usualmente todos los pacientes llegan a tener, ¿no? Hacemos la administración del bolo y en este momento ya estamos considerando fuertemente el realizar una resternotomía de emergencia en la terapia intensiva postquirúrgica. ¿Por qué? Porque estamos tratando de buscar ciertas metas que vamos a mencionar más adelante con la resternotomía. Ahí ya estamos nosotros preparando y lo que estamos haciendo es ganar tiempo con el masaje cardíaco externo. Si el paciente debutara con un ritmo de asistole o bradicardia extrema, lo que debemos de considerar antes de empezar el masaje cardíaco es, si el paciente salió dependiente del marcapasos, debemos de verificar el funcionamiento del marcapasos desde la conexión del paciente, ¿sí? O los cables epicárdicos que salen del cuerpo del paciente, hasta
el generador eléctrico del paciente del marcapasos, porque se pudo haber desconectado, se pudo haber cortado, se pudo haber acabado la batería del marcapasos, pudo habérsele cambiado la modalidad en la que estaba cuando salió en quirófano a otro modo que el marcapasos no capta, por lo que debemos de ver que esté en perfecto funcionamiento. Siempre traer una batería extra para el marcapasos. Y si no es así, si el problema, el marcapasos estaba bien y está captando bien y el paciente aún así no tiene ritmo, no tiene datos de eyección y tenemos la disponibilidad de marcapasos externos para conectarlo al desfibrilador, utilizar parches para electroestimulación externa mientras estamos dando RCP para ganar tiempo durante 1 minuto. Si a pesar de eso el paciente no tiene retorno de la circulación espontánea o no tiene salida o tiene datos de eyección, ¿no? Debemos de considerar fuertemente la resternotomía para optimizar la reanimación. Si el paciente presentara un ritmo de actividad eléctrica sin pulso, bueno, una de las situaciones, si el paciente trae un marcapasos, que por lo general casi todos salen con marcapasos, debemos desconectar el marcapasos porque la situación puede ser que el marcapasos está enmascarando un ritmo letal desfibrilable, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En esta imagen, en este ejemplo, el lado izquierdo podemos ver que está una imagen de marcapasos donde se ve la espiga, hay una salida de un ritmo ventricular a un ritmo sinusal y podríamos considerar que todo está bien, pero si ven las otras curvas de las variantes fisiológicas están planas, que quiere decir que no hay eyección. Yo desconecto el marcapasos y había una fibrilación ventricular subyacente enmascarada por el estímulo del marcapasos. Entonces el algoritmo cambia por completo y me tengo que regresar al primer algoritmo del manejo de la fibrilación ventricular. Entonces es súper importante en ese minuto antes de empezar los masajes es desconectar el marcapasos y revalorar el ritmo. Y considerando fuertemente las causas que pudieron llevar al paciente a actividad eléctrica sin pulso, que por lo general vamos a hablar de hemorragias severas o que el paciente pudiera estar haciendo un neumotórax a tensión. Y si nosotros desconectamos el marcapasos, manejamos la fibrilación ventricular y todavía no hay retorno a la circulación espontánea, bueno, de igual manera activar nuestro equipo de resternotomía de emergencia. Evidentemente nunca vamos a enfrentarnos a un manejo de paro cardíaco solos, va a haber un equipo que vamos a hablar ahorita más adelante, los integrantes, y una de las cosas fuertes que debemos de considerar, evidentemente, porque cuando manejamos un paciente del área de quirófano al traslado a la terapia intensiva, por ejemplo, en mi hospital, ante la situación desafortunada del COVID, nuestra terapia intensiva coronaria estaba inmediatamente fuera de quirófanos, pero toda esa área se tuvo que reconvertir a una terapia intensiva para pacientes COVID y nuestra nueva área postquirúrgica está prácticamente como a una cuadra casi dentro del mismo hospital en la terapia intensiva de cardiología. Y en ese ínter el tubo endotraqueal se puede movilizar, se puede acabar el oxígeno, 1000 cosas, ¿no? Entonces, debemos de evaluar nuevamente la vía aérea, ¿sí? Si el paciente estaba con una fracción de oxígeno baja, pues subirla al 100%, un poco de exceso de oxígeno en un paciente colapsado no le va a hacer mucho daño. Si el paciente llega a tener presiones al final de la expiración positivas, regularmente fisiológicas entre 5 y 7, bueno, pudiera el paciente estar en un hemotórax a tensión, por lo que lo ideal es mejor quitar el PIP y solamente manejar con válvula, bolsa, mascarilla, la ventilación para ver si no tenemos resistencia y verificar que el tubo endotraqueal pues esté colocado, que no sea extubado, que no se haya doblado, y debemos de considerar fuertemente los diagnósticos diferenciales que pudieran, por ejemplo, darnos resistencia en la vía aérea, llámese un hemotórax masivo, un hemotórax a tensión. Si en alguna situación vemos que hay mucha resistencia, que no puedo ventilarlo de manera eficaz, lo ideal es mejor extubar al paciente y dar ventilación con válvula máscara facial. De igual manera, si el paciente sale de parada cardíaca, mejor reintubarlo ya que tiene pulso y ritmo y todo, a tratar de intubarlo mientras están reanimándolo y dándole masaje corazón abierto. Una situación que chocaría mucho con muchos reanimadores que estamos en esta plática es que una recomendación de la Asociación Europea es que no se dé adrenalina. Y dirían, bueno, doc, pero bueno, adrenalina es como un coadyuvante para empujar el gasto cardíaco y darle algo de fuerza. Sí, pero el problema es que cuando nosotros utilizamos adrenalina de manera en bolo, como se hace en las recomendaciones de la AJA, damos a los pacientes cuando salen del paro cardíaco postquirúrgico, el paciente va a estar con urgencias hipertensivas súper importantes que pueden hacer que el paciente vuelva a sangrar de las rafias que hicimos en el corazón, de los puentes, y va a complicar en la reparación postquirúrgica.
tienen un nivel de evidencia relativamente baja para recomendarla, pero los pacientes salen del paro bien, ¿de acuerdo? Ya, si el paciente sale en el posparo ligeramente hipotenso, bueno, podemos compensar ya con infusiones de norepinefrina o algunos otros vasopresores, pero de alguna manera no lo necesitan en agudo, ¿de acuerdo? Siempre que nosotros ejecutemos el protocolo CALSO de reanimación posquirúrgica, debemos de considerarlo como un equipo organizado. Tiene que haber mucha comunicación porque vamos a hacer algo que regularmente no se hace en las áreas clínicas, que va a ser una intervención quirúrgica en la cama del paciente y va a ocupar mucha comunicación de circuito cerrado entre el coordinador de la UCI, el manejador de la vía aérea, el que está manejando el desfibrilador, los que van a hacer la resternotomía, el líder. Entonces tenemos que estar súper bien organizados para no cometer errores que le cuesten la vida al paciente. Hay algo que se llama la dinámica de los 6 roles, que eso involucra cómo vamos a estar distribuidos durante la reanimación de un paciente posquirúrgico de corazón, todos alrededor de la cama del paciente, siendo el primer reanimador el que identifique el paro, ¿no? Y pida ayuda, que identifique que las curvas se aplanaron, que necesita el masaje cardíaco y que va a retrasar para evaluar si es necesario dar masaje, ¿no? Va a poder indicar las primeras desfibrilaciones, ver el ritmo otra vez y empezar las compresiones si esto fuera una desfibrilación no adecuada. Recordando que la frecuencia de compresiones tiene que ser entre 100 y 120 compresiones por minuto con una meta de presión sistólica por arriba de 60 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Y debe de continuar la RCP hasta que el equipo de resternotomía ya esté listo para hacer la intervención en el paciente. El manejador de la vía aérea, como ya lo habíamos platicado, pues va a aumentar el FiO2, ver si tiene dificultad a la ventilación, retirar el tubo endotraqueal si considera que está obstruido, comprobar y escuchar si vuelve a reintubar al paciente que esté endotraquealmente intubado, puede hacerlo a través de la capnografía cualitativa, y si él considera que el paciente, la causa de paro fue un neumotórax a tensión, en ese momento él va a tratar de descomprimirlo en el segundo espacio intercostal, en la línea clavicular media, o si fuera un paciente muy obeso, que la parte anterior del tórax es muy amplia para la punción, la toracocentesis evacuadora, en el quinto espacio intercostal entre la línea axilar media y anterior, ¿de acuerdo? Si el paciente todo está bien con la vía aérea, no hay ningún problema para que el manejador pueda apoyar con otras situaciones, lo puede volver a conectar al ventilador mecánico con un PIP de 0. Va a haber otro tercer manejador que, bueno, va a ser el encargado de la terapia eléctrica, que se va a encargar de la desfibrilación externa, de identificación de los ritmos, de dar 3 cargas consecutivas, que ya hemos hablado, que las dosis de desfibrilación externa van a estar en dependencia de la recomendación del fabricante, pero bueno, para un bifásico es de 120 a 200 joules y para un monofásico de 360 joules. Si hay duda, no sabemos qué tipo de desfibrilador estamos manejando, el máximo de descarga no le va a pasar nada al corazón, con la capacitancia que disminuye todo el tejido hacia el corazón, se va a proteger de manera adecuada. Sin embargo, cuando nosotros ya hacemos la resternotomía y tenemos expuesto el corazón, bueno, ya no podemos utilizar palas externas y debemos utilizar palas de desfibrilación intratorácica que deben de tener una carga de 20 joules, ¿de acuerdo? Podemos ir aumentando de 10 en 10 hasta llegar a 40, que es usualmente lo que nos manejan los de palas internas, y eso ya se encargará solamente de coordinarse con el de la resternotomía, el líder de resternotomía, con el de terapia eléctrica para las dosis de descarga y obviamente conectar las palas al monitor. Cuando se enfrente con una sistolia o una bradicardia, bueno, él va a verificar que todos los cables estén bien, estén íntegros, estén conectados hacia el generador y iniciar el marcapasos en modo de emergencia entre 80 y 100 latidos por minuto y sí, con un voltaje para la estimulación auricular y ventricular máximo, ¿de acuerdo? Que necesita un umbral muy bajo para activarse el marcapasos y que estimule al paciente. La mayoría de los marcapasos modernos tienen un modo de emergencia, ¿de acuerdo? Que se activa al presionar un botón que puede decir RCP o Emergency Mode, ¿no? Entonces, esto va a administrar un voltaje máximo o asincrónico, pero pueden tener marcapasos antiguos que, por ser viejos, no son malos, ¿no? Pero hay que ponerlos en un modo asincrónico y con el voltaje máximo de estimulación, ¿de acuerdo? El cuarto integrante del equipo va a ser el líder de la reanimación. Y ahora el líder lo pueden ver ahí en la esquina como muy quitado de la pena, pero recuerden que alguien tiene que estar viendo todo lo que está pasando al mismo tiempo y asegurarse que hay una reanimación de calidad. Entonces él lo que va a hacer es que todo mundo haga su rol
y si tiene algún problema, tratar de resolverlo a la distancia, ¿de acuerdo? Ese es el punto del líder de la reanimación. Él organiza la resternotomía de emergencia, ve que todo el mundo tenga el material que necesita y confirma que se siga el protocolo al pie de la letra de lo más posible, ¿sale? El líder de reanimación no forzosamente tiene que ser, por ejemplo, el cardiólogo intensivista que está en la terapia, puede ser el cirujano que operó al paciente, puede ser el segundo cirujano que apoyó en la cirugía, o puede ser inclusive la enfermera perfusionista o la enfermera intensivista que está ahí, porque a veces una de las situaciones que tenemos que comprender es que en algunos hospitales puede no estar en ese momento instantáneamente, estar el cirujano ahí a un lado de la terapia, el paciente puede caer en paro a las 48 horas y él estaba en otra intervención. Entonces debe haber alguien que tome el liderazgo, que conozca el protocolo bien y pueda llevar de la mano hasta que llegue todo el equipo integrado. Los medicamentos, la persona que está en el espacio 5 se va a encargar de manejar todos los medicamentos. Y hablando de todos los medicamentos, no solo dice, bueno, doctor, usted dijo que nada más amiodarona. Sí, pero el paciente va a estar con infusiones, va a estar con hipnosis, con analgesia, con antiarrítmicos, con vasopresores, con inotrópicos. Todos esos medicamentos, como lo dice el libro de Secrets of Anesthesia, ¿no? Si uno empuja la jeringa y el paciente se pone mal, es culpa de uno que empujó la jeringa. Entonces, todos los medicamentos son toxinas potencialmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Detener todas las bombas, ¿de acuerdo? Y iniciar la reanimación, ¿de acuerdo? Y utilizar solamente una línea para administrar el antiarrítmico. Entonces, el único medicamento que vamos a utilizar ante la reanimación, efectivamente, va a ser la amiodarona. No vamos a considerar el uso de la adrenalina, pero debemos de lavar bien nuestras líneas para saber que la única intervención farmacológica que hice en ese momento fue la amiodarona, ¿de acuerdo? En el sexto lugar vamos a tener el coordinador de la UCI, que él, aunque pudiera ser algo como, bueno, coordinador de la UCI, con que se oye muy inespecífico, él nos va a ayudar a hacer las interacciones, por ejemplo, con el banco de sangre, con el quirófano, con perfusión, que el paciente va a conseguir el material de la charola para que se haga la resternotomía, va a estar continuamente haciendo un feedback con el líder de qué está pasando mientras el líder está viendo la reanimación y ella está observando que están armando la charola o que está teniendo problemas el desfibrilador, no sabe cómo prender el monitor y va a estar moviendo todo el material o los insumos que se necesitan para iniciar el protocolo, ¿no? De igual manera, si se necesita mover sangre, se necesita mover laboratorios, ella va a ser la que va a estar apoyando en ese aspecto o él va a estar en ese aspecto y siempre recordemos, tal vez no es una práctica muy común que llevamos a hacer, pero debemos de informar a los familiares cuando los pacientes caen en paro, porque debemos de hacerles saber que el estado de salud empeoró, ¿no? O cambió de estar bien a estar mal, y que de alguna manera comprendan que en este momento pues no se sale a dar informes ni nada porque estamos haciendo una intervención por la parada cardíaca. Ante toda esta situación, ¿no? Que nosotros estamos siguiendo el algoritmo, el paciente no tiene retorno de la circulación espontánea, nos llegamos a un punto donde tenemos que hacer la resternotomía de emergencia. Y puede ser algo muy intimidante. Para un cirujano tal vez no tanto, porque es el ámbito en el que se desenvuelve, pero el cirujano pudiera no estar inmediatamente disponible. Nosotros tenemos 5 minutos para poder realizar todo el algoritmo que observamos, considerando que nos detuvimos 1 minuto para evaluar si tenemos que iniciar la RCP, otro minuto de RCP mientras se está tratando de resolver el problema, las desfibrilaciones o el cambio del marcapasos, y luego armar la charola de resternotomía, vestir al paciente rápidamente y abrir el pecho. Entonces, pudiera no estar en ese momento en el piso en la terapia, por lo que tenemos que resternotomizar al paciente, seamos quirúrgicos o no, ¿de acuerdo? Y eso puede ser muy aterrorizante. Recordando, entonces la pregunta es, ¿quién hace la resternotomía? ¿No? Porque en ese momento pues, todos escuchamos, resternotomía, el cirujano de corazón lo va a abrir. Y el cirujano de corazón está abriendo a otro paciente en quirófano, haciendo una rebas y está en el punto álgido de la cirugía. ¿Quién hace la resternotomía? Quien esté entrenado en el protocolo de reanimación del paciente postquirúrgico de corazón, que ha entrenado, que ha hecho simulación de alta fidelidad, que ha practicado en maniquíes anatómicos y sabe los pasos que tiene que llevar para abrir al paciente de manera segura y dar una reanimación con el corazón abierto. Se puede escuchar, les digo, muy intimidante. Sin embargo, son pasos sencillos, ¿sí? Para empezar, la charola de resternotomía del paciente de corazón no puede ser una charola de cirugía de corazón. Es una situación muy diferente. Evidentemente, una charola de cirugía tiene un sinfín de piezas, ¿no? Entre satinskis y disecciones.
Aquí el único punto que yo quiero es abrir el tórax para poder ver qué está pasando en el corazón y poder dar masaje y descargas intratorácicas. Entonces ocupo muy poco material. Un separador de finoquieto, un bisturí, un aspirador, un portagujas de alambre y un cortalambres. Es todo lo que ocupo, ¿sí? Porque el punto es que yo voy a abrir el tórax para liberar un tamponada o detener una hemorragia con la mano y una gasa o dar masaje a corazón abierto. Es todo. ¿Qué pasos voy a seguir yo entonces? Si yo no soy cirujano, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sencillo. Yo tomo el bisturí, abro la herida nuevamente, si tienen las suturas, las corto con el mismo bisturí, todo, hasta llegar al alambre. Yo ya que llego al alambre, que idealmente es lo más universalmente utilizado para cerrar el esternón, el otro ayudante, ¿no? Porque va a haber un líder que va a llevar de la mano la resternotomía y un ayudante. El ayudante va a tomar el portalambres para jalar los nudos y lo va a cortar y el otro lo va a retirar. Y se va a ir jalando el nudo, cortando el nudo y jalando los alambres lo más pegado hacia el esternón hasta que se retire toda la fijación. Posteriormente, antes de introducir el separador, se va a aspirar el exceso de sangre que pudiera salir en ese momento si el paciente estaba sangrando por alguna situación que todavía no sabemos qué es. Aspiramos todo el sangrado para poder colocar el separador de finoquieto. Siempre recordando en la situación particular de un paciente de revascularización coronaria que uno de los puentes principales que se utiliza es la mamaria izquierda hacia la descendente anterior, que si nosotros colocamos el finoquieto podemos arrancar el injerto arterial que está en el corazón. Entonces siempre antes de meter el finoquieto ver que no estamos agarrando nada en el esternón para poder introducir el separador y abrirlo lo más cómodo posible para que puedan introducirse nuestras manos, que eso es una de las situaciones principales. Ya abierto el corazón, como se ve en esta imagen, y tenemos expuesto el corazón, evaluamos. ¿Qué está pasando? El paciente hizo un tamponamiento cardíaco, ¿sí? Tiene sangre coagulada que lo estaba comprimiendo. Hay que sacar los coágulos con las manos y ver si el corazón late nuevamente. Si no late, debemos evaluar dos situaciones. Está completamente inmóvil, necesita masaje cardíaco. Está fibrilando, se ve el corazón así en un movimiento desorganizado y lo vemos en el monitor que está en fibrilación ventricular. Debemos de dar una descarga con las palas de desfibrilación interna, colocando una pala izquierda primero en el ventrículo derecho y luego la izquierda en el ventrículo izquierdo, haciendo un tipo de sándwich entre las dos palas y dando la indicación de descarga. 3 descargas. Si no hay retorno de la circulación espontánea, empezamos a dar masaje. Hay muchas técnicas de cómo dar masaje interno en cirugía de corazón, pero en esta situación el más seguro para un reanimador que nunca ha agarrado un corazón para dar masaje es utilizar las dos manos, abrazar el corazón de igual manera y utilizar la palma de las manos para presionar los dos ventrículos. El reanimador va a sentir el flujo de la sangre entrando al corazón y creando una turbulencia y vas a ver de alguna manera que hay movimiento de sangre. Más objetivamente lo va a observar en la curva de la línea arterial, donde va a empezar a ver una curva, ¿sí? Que nos vamos a tratar de llevar a una presión arterial sistólica por arriba de 60 milímetros de mercurio. Vamos a reanimar al paciente durante 2 minutos y estar evaluando qué ritmos va presentando durante la reanimación hasta que tenga un ritmo sinusal con presión arterial o presiones de variables fisiológicas posterior a eso. Cuando nosotros hagamos esta resternotomía, una cosa muy importante, luego dicen, no, corazón, no tengo cómo lavarme y no tengo ropa quirúrgica. No es necesario hacer todo completo y totalmente estéril, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a hacer es ponerme una bata, ponerme los guantes sin lavarme, sin gorro si es necesario, sin cubrebocas si está muy socorrido, que en este momento difícilmente alguien no usa cubrebocas. Y si de pura casualidad hubiera ahí un botecito de isodine a un lado de la cama del paciente, se lo echamos por encima nada más. Si no hay nada, abrimos al paciente así porque la urgencia es extrema. Posteriormente ya lo impregnaremos de antibióticos y lo lavaremos en quirófano porque evidentemente si sale del paro, ya con eyección y todo el paciente, buscando la causa que se haya soltado un puente, se abrió la auriculorrafia, se abrió la aortorrafia donde pusimos una válvula aórtica, vamos a irnos a quirófano, a repararlo, ¿no? Ya va a haber llegado el equipo quirúrgico y todo, vamos a llevar a quirófano, vamos a hacer la reparación y ahí hacemos un lavado exhaustivo y lo vamos a cerrar ya como Dios manda, ¿no? Pero ya lo salvamos al paciente, ya salió del paro. Entonces, no se preocupen, no le den tanta importancia a la esterilidad en ese momento porque perdemos tiempo, que es corazón y cerebro, ¿de acuerdo?
el punto el objetivo de la restenotomía es claro, ¿sí? No es como, ay, es que el paciente cayó en paro y le di masaje y no salió y lo voy a abrir. ¿Y por qué cayó en paro? No sé. No puedes abrir un paciente sin tener una sospecha diagnóstica. Primero que nada, uno de los objetivos más comunes, porque la causa más común de complicaciones de paro en un paciente de corazón es el sangrado postquirúrgico. Entre la vasoplegia que hace la bomba de circulación extracorpórea, que tienes un rebote de la protamina cuando reviertes la anticoagulación de la bomba de circulación extracorpórea, de lesiones que no vimos, de sangrados postquirúrgicos que no vimos al momento de cerrar, y el paciente sangra y puede taponar el corazón o al contrario, sangra a un punto donde causa un choque hipovolémico exsanguinante y el paciente cae en paro, por lo que siempre los drenajes quirúrgicos es algo que tenemos que estar evaluando constantemente, recordando que un sangrado abrupto de 500 cc o que tenga un gasto alto de 200 a 400 cc durante 2 a 4 horas o un gasto por kilo hora de 3 cc, ya es un sangrado importante y debo de evitar que el paciente llegue al paro, ¿no? En el momento de yo abrirla al paciente, el punto es primero buscar si el paciente no tiene un taponamiento y si lo tiene, liberarlo. Si el paciente tiene un sangrado, tratar de detener el sangrado con un poco de compresión para podérmelo llevar a quirófano de una reparación definitiva. Y si el corazón no tiene nada, no tiene ni taponamiento, ni tiene sangrado y está en parada cardíaca, bueno, en ese momento optimizar el masaje con masaje directo. Y recuerdo que le quedan 5 minutos. Perfecto. Y realizar desfibrilación intratorácica, ¿de acuerdo? Hay situaciones especiales donde no podemos realizar el protocolo CALS al pie de la letra, como son los pacientes que ya tienen más de 10 días operados de corazón. En esa situación, bueno, los pacientes ya el esternón cicatrizó, ya está fibrosado la porción anterior del corazón y hacer la restenotomía tiene un alto riesgo de lesión de la masa ventricular o auricular, por lo que estos pacientes regresan a hacer un protocolo de la American Heart Association, del ACLS. Si nosotros realizamos cirugías de mínima invasión, como se ve en la imagen, que son incisiones de mini toracotomía, una mini esternotomía, bueno, ahí difícilmente vamos a poder hacer una resternotomía porque pues, el esternón no está íntegro. Ahí sí, fuertemente se requiere la presencia de un cirujano para que haga una esternotomía formal para detener un sangrado, por ejemplo, o hacer masaje directo. De ahí lo que tendríamos que hacer es hacer masaje cardíaco hasta que podamos conseguir un apoyo quirúrgico. Si el paciente estuviera en un protocolo de ECMO o de circulación extracorpórea, no se ha hecho mucho publicación de qué tanta efectiva o qué tan viable es realizar una reanimación prolongada con ECMO en un paciente postquirúrgico de corazón. Hay muchos casos que sí se han publicado, pero es una opción muy viable, evidentemente, especialmente para pacientes que están con una fibrilación ventricular refractaria que no revierta la descarga o a fármacos. Entonces, quienes tengan la bendición del ECMO, ahí podemos considerarlo fuertemente. Y, obviamente, si el paciente está en una sala general, ya no está en una terapia intensiva y es de corazón, pues no lo vamos a abrir en un galerón, ¿no? En un pasillo así de un paciente de una cama normal, pues no, ese paciente regresa a ser un paciente de ACLS y pues bueno, esperemos si tenga un buen desenlace. Por último, solamente comparando lo que hemos mencionado, ¿no? Que hay muchos cambios entre un protocolo y otro, del ACLS y la reanimación de CALS. Recordando que debemos esperar un minuto para evaluar qué tiene el paciente. Si en ese minuto no podemos resolver los 3 ritmos letales que presenta el paciente, bueno, debemos de dar masaje cardíaco con metas dirigidas de variantes fisiológicas en tiempo real, que si nosotros no llegamos a resolver en ese momento, debemos de activar nuestro equipo de reanimación de cirugía de corazón con los 8 integrantes que pueden ser en sus 6 roles para llevarlo a resternotomía, optimizar el gasto cardíaco con masaje directo y buscar la causa de paro para que nuestros pacientes salgan, que sabemos que la supervivencia del posparo de un paciente de cirugía de corazón con este protocolo es más alto comparado con otros, con un protocolo de reanimación en un paciente médico. La recomendación, como siempre se lo hago en cualquier rubro de entrenamiento, es entrenar, simular mucho, simular, porque en el momento del escenario de parada cardíaca, luego empieza la desorganización y es cuando caemos en los errores que le pueden costar la vida a un paciente muy complejo y muy especial. Conclusiones, bueno, la alta complejidad de los pacientes postquirúrgicos de cardiología hacen un reto a la reanimación, requieren un protocolo específico que es de acuerdo que debemos llevar todo paciente hospital que opere corazón, debe de tener un protocolo de CALS bien estructurado, con material específico, con roles específicos,
que debe de entrenarse de manera individual y luego hacer drills en equipo para obtener mejores resultados. Cada error puede ser un punto de mejora. Y nuestro protocolo de reanimación convencional de soporte vital avanzado es una herramienta de apoyo para el protocolo. No estamos peleados con ellos ni decimos que funciona, que no funciona lo que recomienda la AJA, pero en estos pacientes en particular no es lo que se recomienda. Y debemos de salir de esa burbuja de que es lo único que existe. Claro que no, los pacientes son diferentes y la reanimación debe ser individualizada, por lo que debemos de entrenar, simular y tratar de llevarlo a nuestras áreas clínicas. Por mi parte es todo. Agradezco muchísimo nuevamente a Medical Legal Center por la invitación. Es siempre un gusto para mí compartir este tipo de charlas de educación médica continua y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada de honor, la doctora Daniela Escamilla. Ella es anestesióloga cardiovascular y de cardiopatías congénitas y pues actualmente labora en el Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México. Y le pedimos a ella que nos hiciera favor de comentar tu plática, dada la experiencia que tiene del otro lado del cirujano, porque nosotros sabemos que podemos operar tranquilamente cuando tenemos a un anestesiólogo de la calidad de la doctora Daniela. Entonces, me gustaría que en los próximos 10 minutos nos hicieras un comentario. Dani, bienvenida, adelante. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco también la invitación. Doctor Oscar, muchas gracias por la ponencia, muy completa. Y sí, es un protocolo relativamente nuevo que se está implementando, de hecho, por uno de mis compañeros, el doctor Rafael Herrera, muy ambicioso, que ha tenido resultados en Europa, sobre todo en España, que ha publicado. Sin embargo, como buena anestesióloga, hay que tener muchos planes, ¿no? El plan A, el plan B, el plan C. Generalmente en una terapia intensiva cardiovascular es generalmente un poco más fácil realizar un protocolo CALS, porque está dentro del Team Heart, o Heart Team, perdón, que todo mundo ya sabe, ya tiene un rol, ya sabe cuál es el proceso de una cirugía cardíaca y pues es mucho más fácil, ¿no? Sin embargo, y ustedes como cirujanos deben de saberlo mejor que yo, en una terapia intensiva general, por ejemplo en la práctica privada, realizar esto sí se me hace un poco más complejo. Precisamente está el proyecto de que entre más gente esté preparada, pues más vidas se van a salvar, ¿no? Sin embargo, el minuto, doctora, por ejemplo... disculpa que le interrumpa. Doctor Oscar, ¿podría dejar de compartir pantalla para vernos todos en el panel, por favor? Claro que sí. Gracias. Continúe, doctora Escamilla. Dania Escamilla. Dania, discúlpame. No te preocupes. Les decía, es muy complejo. Generalmente, y ustedes lo saben, en una terapia cardiovascular o posquirúrgica que le llaman, o generalmente salen a la unidad coronaria en algunos centros, generalmente sí se presentan paros cardíacos y es o por sangrado mayor a lo habitual o por tamponade cardíaco. Un neumotórax, atención, sí es un poco menos frecuente, pero casi todo es por sangrado, choque hipovolémico y tamponade, ¿no? O que se tapó un puente, ¿no? En esos escenarios sí es un poco complejo, incluyendo la simulación, digo, lo hemos visto en la simulación con residentes, internos, etcétera, con accesos vasculares, y aún completando la curva, que es lo que marca las guías de hacer las punciones, hay complicaciones, ¿no? Entonces, sí le veo esa limitación al proyecto de CALS, protocolo de CALS. En un minuto
puedes hacer antes de que te da signos y síntomas el paciente, generalmente antes de un paro cardíaco, y hay muchos otros protocolos que se llama SAFE, el protocolo Roche, TANC, etcétera, ¿no? De hecho, acaba de salir el protocolo SAFE para ver si me está hipotensando y tienes exactamente 1 minuto antes para hacer un diagnóstico con un ultrasonido, pocket, no es necesario transesofágico. Sin embargo, los pacientes cardíacos tienen mala ventana, ¿no? Pero tienes otros accesos como cuello, femorales, etcétera, para hacer un diagnóstico de una forma no tan invasiva, ¿no? Y empezar a actuar. Ya cuando tienes el paro, pues sí estaría padrísimo tener un carro de resternotomía en menos de 1 minuto, ¿no? Ahora, ya que lo abrimos, o el que está entrenado, o el instructor, que no es quirúrgico, siempre y cuando en esos 6 instructores, o bueno, esos 6 reanimadores, no haya ningún quirúrgico, sí valdría la pena que el más entrenado realice la esternotomía como medida de salvamento, exclusivamente, porque le veo muchas limitaciones a nivel legal. Por ejemplo, yo, anestesióloga cardiovascular, pues que te dedicas a ver las cirugías, precisamente lo que tú mencionabas, hasta con ventilación mecánica, el expander el pulmón, sobreexpander el pulmón, ya estás comprometiendo la circulación del puente, ¿no? Entonces, legalmente, la injerencia de alguien no quirúrgico y que te avale un CALS, aunque hayas abierto 1000 maniquís, sí, ahí es un punto bastante discutible. Yo, haciendo anestesióloga, no lo haría, la verdad. Pero y habrá quien sí diga, sí lo hago, y todo es por el paciente, ¿no? Sin embargo, ya en la práctica, tú como cirujano, aunque le salvaran la vida a tu paciente, así como dijiste, bien dices, en anestesiología, el que tú pongas un fármaco vía intravenosa implica un efecto, ¿no? Fisiológico. El abrir un paciente, aunque pon tú que tu esternotomía haya sido perfecta, te hayas tardado 3 minutos máximo, y el paciente siga sangrando. Ahí, ni aunque el cirujano llegue, aunque hayas hecho la resternotomía, y entonces legalmente, o en la nota, etcétera, ahí sería un punto difícil de tratar, ¿no? Legalmente. Esos son como puntos que le veo y que hay que considerar al estar entrenado en CALS, ¿no? Siempre tratar de hacer lo mejor para el paciente. El otro punto que bien mencionaste, y que sí lo dice el protocolo, es si ves que te está causando obstrucción la vía aérea, retira el tubo. También, más de 8 horas de ayuno, se considera estómago lleno. Nosotros aspiramos el contenido gástrico durante el transoperatorio para meter una sonda de ecocardiografía transesofágica, y aspiras 100, 200 mililitros, ¿no? Entonces, a veces, híjole, eso sí está debatible. Si tu protocolo Blue te da 30 segundos para hacer un escaneo, y si estás considerando neumotórax de atención, pues ya tienes ahí tu diagnóstico, ¿no? Entonces, quitar un tubo así, porque siento que está obstruido, o a lo mejor es una TEP y ya no tengo CO2, y quito el tubo y se me broncoaspira, ahí sí hay que también tener consideraciones, ¿no? Entonces son varias cosas que hay que analizar, que solamente la experiencia, pero la experiencia del equipo que va a tener en la atención del paciente cardiovascular sobre todo, y como tú bien dices, hacerlo una y otra vez y otra vez y otra vez,
en beneficio del paciente y mejorar resultados, no nada más quirúrgicos, ¿no? Sino sobre vida, costo-beneficio y todo lo demás que ya se estudia, ¿no? Bien, también en el siglo XXI, no sé si haya residentes aquí del siglo XXI, tuvieron un caso de electrofisiología, un estatus de taquicardia ventricular sostenida, que no revertía nada y fue canulación venoarterial y el paciente le fue muy bien, ¿no? Entonces, sí hay que tener todo ese panorama cardiovascular y que el equipo tenga experiencia al manejar este tipo de pacientes, ¿no? No sé, ustedes qué opinen. Pues Mira, muchas felicitaciones. Creo yo que la mayoría de las personas que se han conectado han sobre todo hecho muy buenos comentarios. Creo que lo importante es que en este momento se estén viendo todas las aristas del problema, porque en ocasiones cuando pasa esto, tú te encuentras y desde luego que el dueño del paciente es el más agobiado y gente que venga a darte ideas claras, frescas, pues te ayuda, sobre todo cuando lo hemos vivido, que en el caso de Dania, que tiene toda la experiencia desde el punto de vista cardiovascular, pues generalmente nos dan esa serenidad para nosotros ya como cirujanos actuar, porque los dos escenarios son muy interesantes. Son muy interesantes porque nosotros a veces solemos ser un poquito más atrabancados y el anestesiólogo te dice, espérate tantito, déjame checar esto, déjame checar lo otro. Y tú dejaste muy claro toda la parte de los algoritmos, ¿verdad? Porque cuántas veces es que no está bien conectado un sensor o cuántas veces tú estás pensando que vas a dar RCP y resulta que algo se desconectó o Exactamente. ¿no? Sí. Yo recuerdo un caso hace muy poco que todo el mundo estaba preocupado por el monitor, pero alguien desconectó el monitor para conectar su celular. Entonces, pues realmente son cosas que parecen de chiste, pero sí es muy importante ese trabajo de equipo y que en estas circunstancias es muy importante. Mencionó Dania también lo óptimo que es considerar el aspecto legal, porque si tú estás en un hospital escuela donde normalmente se hacen cosas, no es lo mismo que el medio privado. Y tú lo dijiste, si ahorita yo estoy en un área que es casi una cuadra lejos de donde está el quirófano, pues eso va a hacer un obstáculo para que esa reanimación se haga oportuna. Entonces, el abrir tórax son palabras mayores y el poder resolver también son palabras mayores. Entonces, qué bueno que tú abriste ese panorama para ver y sobre todo ver qué es lo que sigue. La evaluación con medicina basada en evidencia, que nos digan cómo les está yendo y qué es lo que hay que hacer. Los protocolos, todos los protocolos son buenos, pero lo más importante del protocolo es que se hagan ensayos dentro del mismo hospital para que esto, no esperemos a que exista un caso, sino previamente a que exista un caso, todos estemos preparados para hacerlo. ¿De esto qué opinas, Oscar? Pues mire, la situación con los protocolos, a veces nos dejamos llevar que el protocolo es una situación que debo hacerlo al pie de la letra, ¿no? Es inevitable y todos los pacientes van a tener un desenlace igual. Yo considero que el protocolo es como lo dicen las guías, ¿no? Para personas que no tienen tanta experiencia y necesitan una orientación para casos complejos cuando no se tiene ese contacto tan íntimo. ¿Por qué? Porque los pacientes también, como nos dicen muchos de nuestros maestros, no leen los libros y muchos pacientes se pueden salir de los protocolos y tenemos que hacer uso de herramientas, como mencionaba la doctora, de ultrasonografía, de considerar, por ejemplo, si el paciente en ese momento realmente se tapó el tubo, pues bueno, pues lo va a tener que hacer un intercambio con un buggy para no comprometer la vía y protegerlo. Entonces, es importante también ver nuestros errores, ¿no? Ver nuestra casuística. En nuestro servicio teníamos, actualmente pues no podemos congregarnos tantos, pero teníamos cada viernes, cada tercer viernes al mes, hacíamos una sesión de morbimortalidad y
y analizábamos nuestros casos para ver qué es lo que había pasado con ese paciente porque había fallecido. Evidentemente había pacientes que eran pacientes irrescatables y que la cirugía era una última medida para salvaguardar su vida, y otros pacientes que tal vez en alguna situación pudimos haber optimizado algo transquirúrgico, algo posquirúrgico, y que se tiene que aprender de ello, ¿no? El único que no escribe sus errores o que no se equivoca, pues bueno, es el que no opera, ¿sí? Claro, Eso y no. tú has dicho algo muy importante, que todos los protocolos se tienen que individualizar. Eso que ni qué. Y pues viendo todo esto, creo que tenemos que, pues todo un camino por delante para, pues ver qué es lo que sigue, ¿no? Y entonces, sí es muy importante el trabajo de equipo, lo hemos señalado en varias ocasiones, pero el contar con gente experta, con gente que sepa manejar la farmacología, sobre todo de todas las aminas, todo lo que tenemos que conocer, pero sobre todo que haya, porque muchos veces tenemos todas las intenciones de sacar adelante ese paciente y puede ser que alguno de los fármacos no esté a la mano o que no se surtió adecuadamente. Entonces, pues todo eso lo vamos a tener que después anotar, porque ya pasó, ya el paciente afortunadamente se recuperó, pero tenemos que ir después de todo eso a hacer un registro muy fiel al expediente clínico, en qué basamos nuestro manejo, y si en un momento dado la guía, la recomendación más fuerte decía que tenía que haber hecho algo y no lo pedí y no lo había, también lo tengo que registrar, precisamente, porque muchas veces eso se nos olvida. Claro está que ya salió el paciente adelante, claro está en que pudimos hacer las cosas a tiempo, pero tenemos que tener unos minutos de todo el equipo, inclusive pedirle a la que estuvo surtiendo medicamentos para hacer un registro fiel en el expediente clínico de qué fue lo que hicimos, porque aquí el aspecto legal va a ser muy importante. No sé qué opines de esto, Dani. Sí, justo ahorita estaba leyendo las preguntas y respuestas y eh, lo que dice el doctor Oscar y usted es siempre individualizar al paciente. Y aquí hay una observación, no sé si es doctor o doctora, Aguilar y Méndez, donde pone un punto sobre la mesa que en caso de no actuar por no ser cirujano y si el paciente fallece en un caso legal, al saber que tiene el curso CALS vigente, ¿qué implicaciones legales tiene? Omisión y el uso de ecocardiografía apoya el CALS. Sí, supongo que con estas observaciones, por ejemplo, hablo en mi institución, ¿no? El quirófano y la terapia están en un pasillo, o sea, están en el mismo pasillo. Entonces, siempre hay un cirujano de guardia y residentes cardiovasculares que llegan en ese periodo de tiempo súper rápido. Si en mi centro cardiovascular sé que eso no va a pasar y riesgo-beneficio, la decisión es mía porque yo sé mis habilidades y mis limitaciones, y si yo creo que se puede realizar y es viable, abrir al paciente y completar la reanimación, como nos marcó Oscar, aunque sea limitaciones en asepsia y todo, y yo sé y estoy segura que con eso va a mejorar el paciente, siento que pues no hay de otra, ¿no? Les digo, son casos de salvamento y individualizando no solo al paciente, sino en el lugar donde estoy, porque si hay alguien que es más experto que yo, ¿para qué jugarle, no? Hablarle al experto. Entonces, muy importante lo que acaban de decir, siempre, como dice Oscar, sesionar esos casos, porque de esos casos se aprende más, y conocer nuestra institución, las habilidades que tiene el equipo y en qué casos nos va bien y en qué casos nos va mal, ¿no? Como decía usted, doctora, una vez pensamos que el paciente estaba en paro y la enfermera estaba tomando muestras de la línea arterial, ¿no? Clásico. Entonces, tenía actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Y estás ahí Entonces, siempre es
conocer el centro donde estoy y saber que si hay alguien más experto, pues esperarme 30 segundos, un minuto, y entre más, obviamente este curso se tiene que actualizar, entre más lo haga y más casos tengamos y más haya retroalimentación como esta sesión, pues con mayor razón todo el equipo va a hablar el mismo idioma, ¿no? Exactamente, exactamente. Y creo yo que el haber abordado también el tema, muchas felicidades, Oscar, porque realmente en nuestro auditorio llegamos a tener en esta página 70 personas de diferentes lugares y ahorita nos va a decir Tony cuántos se conectaron a Facebook, pero lo importante es que es un foro para residentes de residentes y lo que hacemos nosotros es apoyarlos, porque es muy importante en tiempos de pandemia que estemos refrescando el conocimiento. Y tú dijiste algo muy importante, que era la simulación, porque no puedes ir a llegar a hacer algo en un paciente si previamente no dominas esa técnica. Entonces yo creo que el futuro es perfeccionar todo lo que es simulación para que cuando nos toque hacer estemos debidamente entrenados para todo. Y pues siendo viernes en la noche que llegó un momento que teníamos 70 en audiencia, pues es que el tema fue taquillero y pues nuestros invitados también tuvieron ese mérito de haber captado la atención de todos los residentes. Pues muchas gracias y le voy a ceder, aparte de agradecerles a ustedes, le voy a ceder la palabra a Tony para que haga el cierre del programa. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias tanto a Oscar como a Dani Escamilla, una disculpa hace rato. Elena, muchas gracias. Sí, fíjate, tuvimos un pico de 59 en Facebook. Y más los 70 aquí, entonces sí era bastantita gente, viernes en la noche, entonces se ve que el doctor Oscar manejó excelsamente su presentación, captando la atención. Hay comentarios muy positivos, como ya los mencionaron, que la masterclass, que muchas gracias. Entonces, gracias a ambos por la invitación. Con la doctora Elena compartimos espacio todos los viernes y siempre trae una invitada de caché, la verdad. Entonces, esta vez no fue la excepción. Muchas gracias, Dania. Doctora Elena, muchas gracias. Doctor Oscar, muchísimas gracias. A disfrutar del fin de semana. No olviden seguirnos en Facebook, La Voz del Residente, en Instagram igual, Medical Legal Center en YouTube, para que puedan todos los viernes encontrar contenido de valor como el que acabamos de encontrar en la noche de hoy. Nos despedimos. Lo pueden volver a ver si gustan. Claro, ahí en YouTube, ahí va a estar. Todos los viernes se sube contenido y bueno, compartir es aprender todos juntos, como lo acabamos de ver con el doctor Oscar. Nos vemos el próximo viernes. Muchas Saludos. gracias. Muchas gracias.